Muchachos, buenos días. Eh, el día de hoy vamos a ver lo que son las raíces en Q, ¿verdad? En los números racionales. Primero vamos a verlas pero en su parte en fracción, cómo se resuelve cuando el número racional está en su forma fraccionaria. Y al puro final vamos a ver cómo se resuelven estos casos. Entonces, en la lista de los ejercicios 11 y 12 no los van a hacer, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es cómo se resuelven cuando vienen en decimal o cuando vienen con la expansión decimal infinita periódica o infinita no periódica y ese tipo de casos. Primero vamos a verlo solamente cuando son raíces en forma fraccionaria. Ok, entonces, muy importante saber que esta esta propiedad de que, que si la raíz enésima de una fracción da un resultado, ¿verdad? Es porque a ese resultado yo lo elevo a la misma potencia del índice del radical y me da el subradical, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que raíz de 4 es 2, es porque recordemos que en la raíz, cuando la raíz aparece, este número que está acá, ¿verdad? Cuando no viene nada es porque es un 2, ¿verdad? Si la raíz cuadrada de 4 me da 2, es porque 2 a la 2 es lo mismo que tener 4. ¿Okay? Eso es lo que dice esa propiedad. Que si el resultado en la raíz es tal, es porque si yo elevo ese resultado me da la fracción original o el número original. Digamos, esa es como la idea. ¿Okay? Ahora viene la parte que sí nos interesa de lo que son las raíces, que es el siguiente. Que si yo tengo la raíz enésima de A entre B, yo puedo separar esa raíz en dos raíces. La raíz enésima de A entre raíz enésima de B. ¿Ok? Que este es lo que está aquí adentro, ¿verdad? Quiere decir eso, que si yo tengo una raíz que está en una fracción, yo puedo separar esa raíz tanto poner la raíz en el numerador como ponerla en el denominador, ¿verdad? La puedo distribuir. ¿Ok? Y también hay otra propiedad que dice que si yo tengo a la 1 entre n, ¿okay? Vean que ese exponente es un exponente en forma de fraccionaria. Que si yo tengo a la 1 entre n, eso es como tener raíz enésima de a la 1. ¿Okay? Esa es la otra propiedad. Y quiere decir que los exponentes que son en forma fraccionaria son raíces, ¿verdad? Eso es una raíz, un exponente que tiene una forma fraccionaria. Y esta propiedad la vamos a utilizar mucho para poder resolver los ejemplos que vamos a ver ahorita. ¿Okay? Entonces, hasta ahí estamos bien, hasta ahí, muchachos. Vamos a ver un ejemplo que es raíz 125 octavos. Raíz tercera. Ok, tenemos la raíz tercera. Tenemos la raíz tercera de 25 octavos. Entonces, vamos a resolver esa raíz manualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, primero recordemos que según la propiedad, la raíz se le distribuye a los dos. Entonces sería raíz tercera 125 y raíz tercera de 8. ¿Ok? Vean que la raíz se le pone a los dos. Ahora, para calcular la raíz, lo hacemos como se hacía en séptimo, ¿verdad? Como lo hacíamos el año anterior. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Tomábamos el número
y lo vamos a expresar en su notación de potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacía eso? Lo teníamos que simplificar. Entonces, 125, ¿por qué es divisible? Ah, bueno, 125 termina en 5, entonces es divisible por 5, ¿verdad? Entonces, 125 dividido entre 5 es 25. ¿Ok? Y luego, ese que está ahí lo volvemos a dividir entre 5. Y 25 dividido entre 5 es 5. Y ahora 5 dividido entre 5 es 1. ¿Ok? Cuando ya llegamos a 1, nos detenemos. Entonces, estos tres en su notación de potencia sería 5, 1, 2, 3. 5 a la 3. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo con el 8. El 8 tiene mitad, entonces dividimos por 2. 2, 4, 2, 2 y 1. ¿Ok? Significa que el 8 es como tener 2 a la 3. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya no ponemos el 125, sino ponemos lo que nos dio este resultado de acá. Este de acá y este de acá lo ponemos en vez del 125 y el otro en vez del 8. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, raíz tercera. Entonces en vez de 125 yo ponía el 5 a la 3. 5 a la 3. Y raíz de 8. Perdón, me equivoqué, aquí son 3. Y en vez del 8 ponemos el 2 a la 3. 2 a la 3. ¿Ok? Ahora sí, aquí viene una parte importante que es una de las propiedades que yo les estaba diciendo. Vamos a hacer esto un poquito más pequeñito para ver si. Ok, perfecto. Ok, aquí en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener 5 a la 3. Vamos a hacer esto. Voy a ponerlo aquí. Entonces recordemos que había una propiedad que decía que a la 1 entre n es lo mismo que raíz enésima de a 1, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita tenemos esta parte. ¿Y qué hacemos? Lo convertimos a esta parte. ¿Ok? Usamos esa propiedad para hacer una conversión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo el 5 a la 3 y paso a dividir este exponente aquí. ¿Ok? Y en la parte de abajo hago lo mismo. Entonces tengo 2 a la 3, 2 a la 3. Y ese 3 lo voy a dividir por el índice, que es este 3. ¿Ok? Se ve muy, muy raro. 2 a la 3 dividido a la 3. Ok, ven que ahí yo lo que estoy haciendo nada más es dividir los exponentes, ¿verdad? En la base yo no le estoy haciendo nada, solo estoy trabajando con los exponentes. ¿Ok? Entonces, mantenemos la base en ambos casos. Y digo, bueno, ¿cuánto es 3 dividido entre 3? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 3? Cabe una vez. Y bueno, aquí es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos ahí, ¿sí? Cuando llegamos ahí, recordamos que cuando la potencia estaba elevada a la 1, daba pues el mismo número de la base, ¿verdad? 5 a la 1 es 5. Y 2 a la 1 es 2. Y esa sería la respuesta final. ¿Ok?
Vean que el procedimiento es sencillo, nada más que tienen que sí tener un poquito como de cuidado a la hora de resolverlo, ¿verdad? Ir como paso por paso, ¿verdad? Ponemos la raíz, separamos las raíces, simplificamos el subradical y luego el exponente que nos da lo dividimos por el índice, ¿verdad? Que el índice es este numerito de acá y el subradical es la parte de adentro, ¿verdad? De la raíz. Entonces dividimos la potencia por el índice y ese resultado se lo ponemos a la base. Okay. Vamos a hacer otro ejemplo más. Okay. Raíz raíz cuadrada de 16 entre 81. 16, bueno, no recuerdo cómo se lee esa, se lee un poco raro. Ok, entonces tenemos esa raíz cuadrada. Entonces recordemos que cuando viene la raíz, pero no viene el índice, recordemos que en una raíz, esta parte de acá era el índice. Y este de aquí es el subradical. Muy radical es. Vamos a poner ahí. Sí, porque no, el radical era el resultado. Bueno, ahorita me fijo bien cuál era cuál. Si este era el radical o el subradical. Pongámosle subradical. Y después lo cambiamos. Radical. Entonces, es el numerito, recordemos que si no viene el índice es porque es 2. Siempre va a ser 2, ¿verdad? Si no aparece el índice. Eso es muy importante para que no se les olvide. ¿Ok? Entonces, tenemos esa raíz. Recordamos que lo primero que hacemos es que convertimos la raíz, una sola raíz, en dos raíces, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a la parte de la simplificación. Entonces, tomamos el 16 y lo simplificamos. Entonces, 16 tiene mitad, ¿verdad? Entonces, la mitad de 16 es 2. 8, 2, 4, 2, 2, 2. Okay. Entonces, 16 es 2, 1, 2, 3, 4. A la 4. ¿Okay? Ahora hacemos lo mismo con el 81. 81. 81. Perdón. Según las reglas de divisibilidad, tiene tercera. Porque recuerden que ustedes para sacar la divisibilidad por 3, lo que hacen es que suman los dígitos, ¿verdad? Y si les da un número que se puede dividir por 3, entonces el número original también es divisible por 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes agarran 81 y suman los dos dígitos, 8 más 1 es 9. Y 9 está en la tabla del 3, y sí está, ¿verdad? Porque es 3 por 3. Entonces significa que 81 también lo pueden dividir por 3. ¿Okay? Entonces, 27, 3, 9, 3, 3, 1. Que significa que 81 es 3 a la 4. ¿Okay? Ahora, una vez que ya hicimos las raíces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Recordemos que es la parte de sustituir. Entonces, ya no pongo el 16, ¿verdad? Que pongo el 2 a la 4. 2 a la 4. Y en el otro ya no pongo el 81, ¿verdad? Sino pongo 3 a la 4. 3 a la 4. Entonces, ¿ok? Raíz. Ahora sigue la parte en la que aplicamos la propiedad, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí el índice es 2,
¿verdad? El índice de esta raíz cuando no aparece es porque el índice es 2, recordarlo. Entonces, ¿qué sigue? Que A sigue esta propiedad que voy a poner de color rojo. Que A a la 1 entre n es lo mismo que raíz de n de A a la 1. Pero sigue esa propiedad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que ponemos el 2 con su exponente. Ya ponemos el 2 con su exponente y lo que hacemos es que el 2 de acá pasa a dividir a ese exponente. No divide la base, divide al exponente. Y abajo es exactamente igual, 3 a la 4. Y el mismo 2 también divide ese 4. Para ponerlo en rojo. ¿Ok? Entonces, siempre mantenemos las bases, 2 y el 3. Y ahora hacemos la operación. 4 dividido entre 2 es 2. 4 dividido entre 2 también es 2. ¿Ok? Y ahora nada más resolvemos esa parte. ¿Verdad? Sí, siempre el resultado final, si viene como potencia, digamos, ustedes lo deben de dar el resultado final, ¿verdad? Hacer la potencia. Entonces recuerden que 2 a la 2 es 2 por 2, ¿verdad? Y aquí el 3 a la 2 es 3 por 3, ¿verdad? Aquí está 4 y este da 3 por 3, 9. ¿Okay? Y ese sería el resultado. Vean que es muy sencillo. Tienen la raíz, la separan, simplifican y después de simplificar hacemos esa división de los exponentes. Cuando ya llegamos al resultado final, digamos antes de la respuesta final, si tenemos que hacer alguna potencia la hacemos porque ya nosotros sabemos cómo se hace una potencia, ¿verdad? Que la base se multiplica la cantidad de veces que nos diga el exponente. ¿Alguna duda que tengan, muchachos y muchachas? No, pero está muy bien explicado. Ah, bueno, perfecto. Yo ya entendí, pero Dígame. ¿cuáles eran las que no había que hacer? Que la había hecho en la otra clase. La 11 y la 12. Ah, bueno, gracias. Sí. O podríamos... no, ¿saben qué? No, veámoslas de una vez para salir de eso. Por lo menos la 11. Veamos la 11. Profe, ¿Sí? tal vez si usted puede poner igual o hacer otro ejemplo ¿Está bien? para verlo. Está bien, está bien. Voy a hacer el 11. Dígame. Dígame, con números negativos nada más. Lo que pasa, digamos, con los números negativos, el índice tendría que ser impar. Porque si el índice es par, no se puede hacer. Digamos, sí puede venir así, raíz de menos 2. Sí puede venir, pero digamos que esto no tiene respuesta. No hay respuesta. Pero, Ah, no, es que yo hablaba como en la 2, en el ejercicio 2 que trae. sí. No, pero lo que pasa es que el índice es impar, es 3. Entonces no hay problema, sí se puede hacer. Lo que pasa es que cuando el índice es par, o sea, 2 o 4 o 6, 8, etcétera, no puedes, la parte de adentro, su radical no puede ser negativo. En ese caso, si es, si es impar, no importa, hacen la operación normal como si no tuviera el menos y le ponen el menos al final. Y por ejemplo, si viene una raíz, qué sé yo, raíz de 1 y aquí viene, qué sé yo, el 9, cuando la separan, la raíz de 1 siempre a 1. No importa si es raíz de cuadrada o cúbica o la que sea, siempre va a dar 1, ¿verdad? Al final va a ser 1. Sí. Okay. Okay, bueno, vamos a hacer, ¿sí? En el ejemplo anterior se puede 9 a la 2. Ah, sí, también, claro. Sí, sí. Para su fin.
Sí, 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 sí se puede también. E inclusive en el 16 se puede 4 a la 2 también, porque 4 a la 2 es 16 también. Sí, sí, Profe, sí, y digamos, en el número 3 de los ejercicios es, ¿verdad? Es otra propiedad, ¿verdad? Que hay que sí, aplicar. sí, Ah, exactamente. ok. Sí, cuando viene, es la que yo estaba escribiendo, la de 1 entre n, que eso es raíz n de a a la 1. Sí, esa es la que viene así como, que viene así, en paréntesis, qué sé yo, así. Entonces, eso sería raíz, este es el que va en el índice, ¿verdad? 2, 1 y 4. Ahí, es así. Y nada más en esa, pues, como esto es 1, entonces esto no ya desaparece, digamos. Y entonces nada más hacen la raíz de un cuarto. Sí, eso cuando viene el exponente en fracción significa que eso es una raíz. Sí, exactamente. Vamos a hacer un ejemplo más, el último, para ya ir finalizando. Vamos a hacer el ejemplo 11 que viene ahí. Es el de 39, entonces es raíz de 39,0625. ¿Ok? Entonces, ese es un número, pues es un número racional, pero no está expresado en forma de fracción. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo a una fracción para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Entonces, eh, mira, para convertir el 39,0625 en fracción, lo que hacemos es, ponemos el número normal, 39,0625, ¿verdad? Lo ponemos así normal como está. Y abajo ponemos 1 y contamos cuántos ceros hay, cuántos números hay después de la coma. Hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces así convertimos un número que esté en decimal en una fracción, ¿verdad? Este, ponemos el número sin fracción, ¿verdad? Y luego contamos en el denominador, ponemos un 1 y tantos ceros según la cantidad de decimales que tiene. En este caso, ese número tiene 4 decimales, entonces yo pongo un 1 y 4 ceros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ok, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos nuestra fracción, que es esta 39. Vamos a hablar esto. Entonces ahora tenemos, bueno, aquí hay algo importante, digamos, esa fracción también la podemos ir simplificando, pero bueno, hagámosla, dejémosla así, ay, perdón, dejémosla así y la simplificamos al final, cuando estemos haciendo la operación. 39,6025. Ok, entonces tendríamos que la nueva raíz sería 39,0625 entre 4. ¿Ok? Entonces ahora viene la parte, porque como son números muy grandes, viene la parte como más tediosa, que es la parte de simplificar, que es la parte así como de la que hay que hacer más. Entonces, vamos a ver, simplifiquemos el primero, 39,0625. En este, como es un número muy grande, podemos apoyarnos con la calculadora, ¿verdad? Entonces, ese 390.625 termina en 5. Entonces lo vamos a dividir por 5. Ahí nos vamos a ayudar con la calculadora porque el número es muy grande. Entonces lo dividimos entre 5. 78.125. Entonces lo dividimos por 5. 78.125. Ahora, como termina en 5, lo volvemos a dividir entre 5. Dividido entre 5. 15.625. 15.625.
Como termina en 5, otra vez lo dividimos entre 5. Ok. Entre 5. 31.000. 3.000. 3.000. 3.125. Y como termina en 5, otra vez le dividimos entre 5. 625. Lo seguimos dividiendo. Tenemos que seguirlo dividiendo hasta que ya no podamos hacer más, ¿verdad? Ok, da 625. Entonces tenemos que volver a seguir. Los 625 dividido entre 5, 125. 125. 125 entre 5 da 25. Lo dividimos entre 5 otra vez. Da 5, 5 y 1. Ok, ya tenemos ese totalmente dividido. Ven que solamente lo dividimos por 5. Si ustedes están haciendo la operación y ven que el número termina en 5, de una vez dividen por 5, ¿verdad? O si termina en 10, también podemos dividir por 5, podemos dividir de una vez por 10. Que eso es lo que vamos a hacer en el de 10.000. Ok, contamos cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 5 a la 8. Todo esto es 5 a la 8. Ahora hacemos el de 10.000. Ok, en el caso de 10.000, nosotros, sí, yo puedo dividir por 2, sí, está bien, no hay ningún problema. Yo puedo dividir por 5, sí, está bien, no hay ningún problema. O sea, pero también podemos dividir directamente por 10, ¿verdad? Entonces, dividimos por 10. Porque también se puede. Pero si usted me quiere decir, profe, yo puedo dividir por 2, sí, sí, divida por 2, no hay ningún problema. Pero yo decidí dividir por 10 porque como 10.000 es un múltiplo de 10, entonces es más fácil, ¿verdad? Porque cuando vamos poniendo cada 10 va a ir eliminando un 0 a la operación. Entonces, 10.000 dividido entre 10 da 1.000. ¿Ok? Dividimos entre 10 otra vez. Eso me da 100. Dividimos entre 10. Eso me da 10. Dividido entre 10 y eso me da 1. ¿Ok? Aquí cuando yo divido entre 10, me va dando un 0 menos, ¿verdad? Aquí tengo 4 ceros, tengo 3, tengo 2, tengo 1 y ya solo me queda 1, ¿verdad? Y vean que es más sencillo. Pero sí, si usted quiere hacer 10.000 dividido entre 2, sí, da 5.000. Y después dividido entre otros, da 2.500 y ahí se va. Eso también es válido. Yo les digo porque este es como más rápido. Pero si ustedes quieren hacer la división completa por cualquier otro decimal, por cualquier otro primo, bueno, 10 no es primo, pero por cualquier otro número, también la pueden hacer. Entonces, este sería 10 y son 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Entonces ya tenemos la operación hecha, ¿verdad? Ya tenemos la operación simplificada. Ahora vamos a hacer la parte de la raíz. Bueno, recordemos que teníamos que la raíz era, vamos a ponerlo acá, 39, 6, no, al revés era 390.625. Okay, y abajo teníamos 10.000. Okay, ahora recordemos que le poníamos la raíz a cada uno. Okay, entonces la raíz 390.625 y abajo 10.000. Okay. Ahora nada más recordemos que el 390.625 es como tener 5 a la 8. Entonces raíz 5 a la 8. Y abajo ponemos raíz y tener 10.000 era como tener 10 a la 4. 10 a la 4. ¿Ok? Entonces recordemos que aquí el exponente es un 2. Perdón, el índice es un 2. El índice es un 2. Entonces ahora aplicamos la propiedad 5 a la 8. Y ese 8 lo dividimos entre el índice. ¿Ok? Y ahora 10 a la 4
dividido entre 2. Ok, ahora hacemos nada más las divisiones. Mantenemos la base. 8 dividido entre 2, 4. Y 10, ok, y 4 dividido entre 2 es 2. Okay. Ahora, aquí, okay, aquí ya tenemos que hacer la operación, ¿verdad? Porque tenemos que ver cuánto nos da eso. Y también tenemos que ver lo siguiente. Vean que uno es 5 y el otro es 10, ¿verdad? Entonces eso se va a simplificar. Aquí vamos a hacer una técnica. Voy a quitar esto porque esto creo que está estorbando aquí. Pero si lo puedo ver así. Voy a ver aquí en esta esquina. Vamos a hacer una técnica para simplificar. Ok. 10 es la multiplicación de cuáles números. ¿Cuáles números multiplicados me dan 10? 2 por 5. 2, ajá, ok. 2 por 5. Entonces, como 2 por 5 me da 10, yo voy a hacer un cambio para simplificar más fácil. Pero si ustedes ven que esto se les complica, simplifican como lo estábamos haciendo antes, ¿verdad? Nada más vamos a hacer esta técnica. Okay, recordemos que aquí tengo 5 a la 4. Y 10 es lo mismo que tener 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5 a 10. ¿Verdad? Ok, entonces recordemos que había una propiedad de potencia que a mí me decía que si yo tenía dos números multiplicándose, el exponente se le pone a los dos, ¿verdad? Entonces, 5 a la 4, y aquí me quedaría 2 a la 2 por 5 a la 2, ¿verdad? Ahora, así viene la parte interesante. Vamos a ver. Ok. 5 a la 4 la desarrollamos, que es 5 por 5 por 5 por 5, ¿verdad? Y desarrollamos los dos de abajo. 2 a la 2 es 2 por 2. Por 5 a la 2 es 5 por 5, ¿verdad? Okay, ahí solamente desarrollé las potencias, ¿verdad? No he hecho nada. Entonces, cuando ya tengo todas las potencias desarrolladas, yo cancelo los que son iguales. Entonces, este 5 lo cancelo con otro 5, con este. Y este 5 lo cancelo con este, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? 5 por 5 y abajo me queda 2 por 2. Ah, bueno, pero 5 por 5 es 25 y 2 por 2 son 4. ¿Okay? Y ese sería el resultado simplificado, pero sin tener que hacer todo el resultado de la potencia y después ponerme a simplificar, sino sería como simplificar más directo, ¿verdad? ¿Okay? Y nos tiene que dar 25 cuartos. Voy a hacerlo de la otra forma, de la forma que la hacíamos siempre, ¿verdad? Para que ustedes vean que es mejor, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿sí? me perdí en la parte por qué no se puede, digamos, hacer 10 por 10 ahí arriba. Y Por- nada más el 5 por. Subir un toquecito. El 5 por 5 por 5 por 5. Nada más. Y digamos, en vez de poner 2 por 5 a la 2. porque, bueno, eso es cuestión de gustos. Eso yo lo puse más que todo para poder simplificar un 5 con otro 5. Pero si quiere poner el 10 no importa. O sea, no pasa nada. Digamos, eso no pasa nada. Entonces digamos que estamos aquí. Que estamos ahí en esa parte. Digamos, esto es para hacerlo de la forma que lo hacemos siempre. 10 a la 2. Entonces, esto sería 5 por 5 por 5 por 5. Que eso da 625. Y este es 10 a la 10 por 10. Y este da 100. Que esa es la fracción que yo tengo que simplificar.
625 dividido entre 100. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el máximo común divisor a los dos, 625 y 100. Ya le saco, termina en 5 y termina en 0, entonces le saco la quinta. Ok, le saco la quinta a los dos. Ok, el de 625 nos da 125. 125. Y el de... ¿Qué hacemos el otro? El de 100. 100 dividido entre 5. ¿Cuánto es 100 dividido entre 5? 20. Sí, 20, ¿verdad? Sí, 20. Sí, 20. Sí. Sí, 20. Ok, se puede seguir simplificando por 5. Este me da 5. Esta es 25. Y esta es 4. Ok, ya no se pueden simplificar. Significa que esta es la respuesta final. Entonces 625 y entre 100 me da 25 cuartos. Que vean que los dos dan el mismo resultado. Ok, si yo lo simplifico de la forma habitual y si lo simplifico como yo lo hice en el otro método, digamos, los dos dan el mismo resultado. O sea, eso no va a cambiar. Y así es como se hace cuando hay una raíz y la raíz está expresada en un número con decimal. Así es como se resuelve. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, muchachos? Que tengan o muchachas.